Licenciada, Sí, adelante. es más o menos lo que usted nos dio la primera tarea, creo que es un mapa mental, ¿no? Ya. ¿Y qué vemos ahí? Un mapa mental sobre la evaluación, Ya. ¿Qué más? ¿no? Donde para una evaluación tenemos que tener medición, eh, debe haber objetivos, instrucciones. Para la evaluación también tiene que haber instrumentos de evaluación. Ya. A través de esos instrumentos de evaluación se crean los aprendizajes. Prácticamente eso, ¿no? Es algo como usted nos mandó los mapas mentales, trabajar en el sentido horario, algo así. Ya. También hay aprendizaje continuo Ya. y trabajo colaborativo. Ya, muy bien. Bueno, como ven, sí es un mapa mental, pero que nos está expresando que nosotros tenemos que plantear actividades de aprendizaje como actividades de evaluación en nuestro proyecto formativo, ¿no? Porque ¿cómo sabemos nosotros que nuestros estudiantes están aprendiendo? Es justamente con las actividades que tiene que realizar y con la evaluación que vamos a realizar de esas actividades que van a incluir los saberes que les acabo de explicar, ¿no? Entonces, como ven aquí, nosotros podemos utilizar una diversidad de actividades también, las imágenes también nos expresan eso. Como decía, trabajo colaborativo, trabajo en grupo. Yo puedo trabajar con grupo, en los estudiantes, puedo evaluar, observar qué es lo que hace el estudiante con una lista de cotejo, con un examen, ¿no? Las actividades pueden ser diversas, desde actividades de conocimiento, del saber hacer, del saber ser y de convivir, ¿no? Entonces yo puedo trabajar de distintas formas, con distintas metodologías, a eso nos refieren las actividades y las estrategias que vamos a usar. Si volvemos al formato del proyecto formativo, ustedes van a ver que vamos a encontrar que el proyecto tiene que tener actividades con el docente, actividades autónomas como tarea y actividades de evaluación o evidencias que vamos a utilizar para evaluar estas actividades, ¿no? Entonces, y por último están los recursos, que eso lo voy a explicar en la siguiente clase, una vez ya esté planteado nuestro proyecto en estos tres tipos de actividades: actividades presenciales, actividades autónomas y actividades de evaluación. Bueno, en ese sentido, nosotros vamos a ver entonces qué tipo de actividades en esta columna, en esta otra y en las evidencias nosotros debemos plantear, o también herramientas y recursos en las fases del proyecto formativo. A ver, ¿alguien recuerda de la tarea 1 justamente del mapa mental? ¿Cuántas fases tiene el proyecto formativo y cuáles son? Buenas noches. Buenas Tiene 4 noches. fases un proyecto formativo. ¿Ya? ¿Cuáles son? La primera fase es direccionamiento, la segunda fase es planeación, la tercera fase es actuación y la cuarta es comunicación. Ya, muy bien. Exacto. Bueno, entonces vamos a ver que esas actividades que vamos a plantear en la fase de direccionamiento, en la fase de planificación, de ejecución y de comunicación, deben tener características que no debemos perder de vista, ¿ya? Primero, nuestras actividades desde la primera fase hasta la cuarta deben ser coherentes. ¿Coherentes con qué? Coherentes con el problema del contexto y con los bloques de contenido, y además entre ellas, ¿no? También debemos desarrollar las capacidades que se pretenden lograr en la competencia. Es decir, tiene que al final de este conjunto de actividades que vamos a plantear, el estudiante desarrollar la competencia que nos pide el programa analítico. Ahora, las actividades tienen que ser siempre significativas para el alumno. Es decir, actividades que estén relacionadas con su medio, con su realidad, ¿no?
Por ejemplo, cuando nosotros enseñamos en el colegio a sumar a un niño, si yo le enseño a sumar en la pizarra o en el cuaderno de práctica solamente, ese niño puede ser que aprenda, pero a veces lo hace de memoria y se olvida, ¿no? Pero si a ese niño yo le enseño como docente, por ejemplo, jugando a la tiendita, si estamos en la ciudad, o jugando a la granja, si estamos en el campo, eso el estudiante nunca se va a olvidar porque es algo significativo para él, algo de su convivencia diaria, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en la universidad. Nosotros tenemos que ver que nuestras actividades estén relacionadas con situaciones reales. Es por eso que el modelo por competencias se basa o parte la formación a partir de un problema del contexto, ¿no? Entonces, ahí empezamos a darle significatividad al aprendizaje. Por eso que en el ejemplo de sus compañeros, al hablar del COVID, ¿no? Y al hablar de la inserción de estas personas, ya le estamos dando un significado a la materia. Ya no es solamente conceptos fundamentales del comportamiento organizacional y todos los otros bloques, sino le vamos a dar un significado para que el estudiante lo viva, lo trabaje y además sepa qué es lo que ocurre en la realidad, ¿no? Eso es importante tomar en cuenta en las actividades que vamos a plantear. También deben ser adecuadas al grupo, ¿no? Hay que ver que, como les decía en la anterior clase, de qué turno son nuestros estudiantes. Son de la noche, vienen cansados, a ver qué actividades yo puedo hacer que les motive, ¿no? El de la mañana son chicos que dependen de sus papás, no trabajan, no tienen más tiempo, etcétera. Entonces podemos ver también de acuerdo a esas características qué actividades se adecúan al grupo. Ahora, las actividades deben ser diversas, ¿no? Tampoco debemos atomizar de actividades nuestro proyecto, pero debe haber una diversidad. Yo no me puedo quedar toda una mañana o toda una clase de 4 horas solamente con una clase magistral, ¿no? Tengo que hacer un trabajo diverso en la clase. Puedo un momento retroalimentar el docente y en otro momento el estudiante trabajar en equipo o de manera autónoma, ¿no? Entonces ahí viene la diversidad de las actividades. Además, tiene un orden y una estructura. Por eso hablamos de las 4 fases del proyecto formativo. Entonces, aquí vamos a ver que las fases del proyecto formativo es direccionamiento, planificación, ejecución y comunicación. Y este es el orden lógico, cronológico que tiene un proyecto formativo. Yo no me puedo saltar directo a la fase 2, ¿no? Tengo que empezar con ese proceso durante el módulo o el semestre, dependiendo qué modalidad de estudio voy a dar clases, en qué universidad, en qué tipo de sistema, para que yo pueda plantear mi proyecto formativo, ¿no? Bueno, vamos a hacer un ejemplo de la Domingo Sabio. Es un sistema modular, dura un mes, por lo tanto yo tengo que planificar un proyecto para 20 días, ¿no? Y tengo que dividirlo por fases. La primera fase de direccionamiento, la segunda de planificación, la tercera de ejecución y la cuarta de comunicación. Bueno, vamos a recordar del trabajo que han hecho, a qué se refiere cada fase y vamos a ir viendo sus características. A ver, ¿quién me puede decir lo que entendieron de la primera fase del proyecto formativo? Buenas noches. Buenas noches, adelante. De la primera fase, ahí van las actividades, ahí se busca el problema que se va a tomar en cuenta, se busca información con los estudiantes, como se pudo ver, y se logra identificar el problema, digamos, que vamos a tomar en cuenta para el proyecto formativo y se toma de estrategias, dice que la lluvia de ideas, el mapa mental. Y también se establecen metas ahí en la parte de direccionamiento. Ya, muy bien. ¿Otra persona que quiera complementar? Esa lluvia de ideas y mapa mental que dicen. Entonces ordenemos un poquito. Empezamos con Gabriela. Y después la persona que intervino no le vía, por favor. Yeah. Cuando habla de
de lluvia de ideas y mapa mental, eso es para hacer un diagnóstico del conocimiento de los alumnos, de los estudiantes. Ya. Y después se pasa ya a dirigir, a hacer, organizar, digamos, organizar por grupos de WhatsApp para ver en lo que se va a trabajar. Ya, muy bien. Ya, la siguiente persona que quería opinar, por favor. Sí, licenciada. Precisamente como lo dijo la compañera Gaby, esta etapa es en la que como docentes tenemos que organizarnos y organizar a nuestros estudiantes para que ellos puedan hacer frente a este reto que se les estaría poniendo, que es la elaboración del proyecto formativo. Nos organizamos con grupos de trabajo, explicamos el tipo y el alcance de nuestro proyecto formativo. Listo, como dijo la compañera también, hacemos grupos de WhatsApp, en fin, todo encaminado a lo que queremos alcanzar como docentes con nuestros estudiantes. Muy bien. Esta fase justamente tiene que ver con eso. Es la fase más corta dentro de la planificación, pero la más importante para crear un clima de confianza con nuestros estudiantes, ¿ya? Ustedes han debido vivir, los que no son docentes todavía, como estudiantes, que a veces el primer día de clases nos sentimos como que con miedo, temerosos, cómo será el docente, no sé si me gustará la materia, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros no obviemos esta fase. La fase de direccionamiento, como bien lo han dicho sus compañeros, es una fase introductoria al proyecto formativo. Es donde yo puedo presentar el problema del contexto que vamos a trabajar, el título del proyecto, incluso podemos hacer modificaciones con el alumno. Debemos establecer la metodología de cómo se va a trabajar en la materia, es decir, cómo se va a hacer las distintas actividades. Se puede hacer una lluvia de ideas o un examen, un cuestionario, pero no con el objetivo de evaluarles, sino más bien de conocer en qué estado están entrando nuestros estudiantes, qué habría que reforzar más, si conocen las materias previas que deberían saber para llevar esta materia, ¿no? Entonces, el diagnóstico del conocimiento previo del estudiante es muy importante, ¿no? Para eso yo puedo hacer distintas actividades, como les decía, desde una lluvia de ideas hasta un video para hacer un debate sobre una determinada temática, de manera que me dé ya a mí luces como docente de qué sabe mi estudiante y en qué estado se encuentra, ¿no? Entonces, es importante esta fase. A veces pareciera que perdemos el tiempo el primer día, el segundo día del módulo, porque estamos haciendo este tipo de actividades y no es así. Es muy importante porque vamos a entrar en conexión con el estudiante y depende también de esta fase para atraer la motivación del estudiante a, por ejemplo, no faltarse a clases, a poder venir todos los días, ¿no? Con los ánimos de saber más cada día. Esto en función a cómo el docente maneja justamente las actividades que va a plantear en esta fase, ¿no? Entonces, generalmente en esta fase, si es el primer día de clases y nosotros no tuvimos ningún contacto con los estudiantes, es importante siempre plantear una dinámica de presentación, ¿no? Es importante conocer a nuestros estudiantes. Por muy grupos grandes que tengamos que manejar, es importante conocer con quiénes estamos trabajando. Por ejemplo, aquí en la presentación que hicimos, a mí me dio un elemento importante a considerar para poder trabajar, que no todos son docentes, ¿no? Sino son la mayoría personas que están aspirando a ser docentes. Tenemos un grupo reducido de docentes, entonces ahí se ve ya las diferencias que hay y cómo yo debo encarar la clase, ¿no? Entonces es importante que tomemos estos ejemplos para que podamos nosotros plantear las actividades de la fase de direccionamiento.
¿Se entendió entonces? ¿Quedó claro ahora la fase de direccionamiento? ¿O alguna pregunta, duda que tengan? Claro. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente fase. ¿Alguien recuerda la fase de planificación qué es, a qué se refiere? Licenciada, buenas noches. Es donde organizamos todas las actividades ya de forma cronológica, digamos así, los diferentes trabajos a realizar, diferentes tipos de informes, debates y demás actividades que se quieran hacer dentro de lo que es el periodo que dura la materia, módulo, semestre, en fin, para lograr al final el proyecto formativo. Ya, muy bien. A ver, ¿quién más quería opinar? Licenciada, Adelante. en esta fase de planeación, lo que se hace es gestionar los conocimientos a través de diferentes actividades para comprender y dominar los conceptos, hacer la interpretación, reforzar, ¿no?, las responsabilidades, ver los conceptos, corregir algunos errores para la elaboración del proyecto, ¿no? Ya, muy bien. Bueno, justamente la fase de planeación se refiere a eso, ¿no? Es donde nosotros vamos a planear las actividades que permitan desarrollar el conocimiento. Es decir, como dice su compañera, es gestionar el conocimiento. Es decir, la nueva información, la teoría científica se debe trabajar en esta fase. Por eso hablaba de que los 4 saberes son importantes, ¿no? Pero en esta fase hacemos más énfasis en desarrollar el saber conocer. Si bien podemos trabajar el hacer, ser y convivir también, pero donde damos mayor énfasis es el saber conocer en la fase de planificación. ¿Por qué? Porque es la fase donde yo debo trabajar los conceptos, el estudiante debe comprenderlos, debe dominarlos, ¿no? Debe comprender también los conceptos relacionando al problema. En todo el proceso de la planificación de su proyecto, ustedes tienen que relacionar los conceptos y el problema que estamos trabajando, ¿no? Entonces es importante también formar y reforzar responsabilidades en los estudiantes sobre las actividades que va a realizar. Es decir, vamos a plantear actividades sin evaluación, pero también otras con evaluación, ¿no? Entonces, por lo tanto, el estudiante tiene que estar preparado para poder ser también evaluado en este proceso, tanto para identificar el saber conocer, como también el hacer, el ser y el convivir. Entonces, en esta fase también el docente debe usar la retroalimentación para corregir errores, para reforzar conceptos y para asumir acciones para mejorar. Es decir, cuando hablábamos del proyecto formativo hay un elemento fundamental que nosotros debemos considerar en la formación por competencias, que es la metacognición. ¿Alguien sabe qué es la metacognición? Es reflexionar sobre lo que estamos aprendiendo y dónde estamos fallando para mejorar nuestro aprendizaje. Muy bien. Esa es la metacognición y eso nosotros como docentes en todo el proceso de nuestro proyecto, en el plan de aula, debemos promover en los estudiantes. Es decir, hemos avanzado una unidad con distintas actividades que están relacionadas con el problema del contexto, pero veamos las evidencias. ¿Qué evidencias ha presentado? Ahora analicemos. Hemos hecho bien, cuáles han sido nuestras debilidades, cuáles han sido nuestras fortalezas y qué debo mejorar, ¿no? Ahí hablamos de la autoevaluación, que es muy importante en el proceso de formación. Si el estudiante va evaluándose por sí mismo, constantemente va a identificar cuáles son sus debilidades, ¿no? Porque generalmente el estudiante cuando no hace este proceso está acostumbrado a decir, por ejemplo, y quien de nosotros también lo ha dicho en algún momento, ¿no? El profesor me ha aplazado, ¿no?
y no es el profesor quien nos aplaza, sino somos nosotros mismos, porque los que están aprendiendo son los estudiantes. El docente solamente nos da las herramientas, nos da la facilidad para poder aprender, pero el que tiene que desarrollar el conocer, el hacer, el ser y el convivir es el mismo estudiante, gracias a las estrategias, a las actividades que propone el docente, ¿no? Entonces, por eso que cuando nosotros practicamos la metacognición en todo momento de la clase, de todos los días del módulo, vamos a hacer que el estudiante empiece a hacer esto como una habilidad y una competencia que le va a permitir a él identificar sus debilidades y fortalezas y estar en un proceso de mejora continua, ¿no? Entonces, es por eso que dentro de sus actividades también deben plantear este tipo de tareas o actividades, ¿no? Por ejemplo, si ustedes toman un examen escrito, generalmente, ¿qué hacemos cuando tomamos un examen escrito? A ver, ¿alguien puede opinar de lo que ha vivido o en el caso de los docentes, cómo lo hacen? ¿Nadie? Ya. Con esta fase ya vamos a terminar y va a haber un break, por favor, tal vez están ya aburridos. A ver, ¿alguien me puede decir? Es decir, ¿cómo se hace el examen o cómo? Claro, o sea, a ver, vamos a ver los que no son docentes, cuando les han tomado un examen, ¿cuál es el proceso que sigue el docente? Bueno, dar las preguntas o una hoja con las preguntas. Ya, después. Nos dan Eh, un tiempo Da para tiempo para contestar. Ya, después termina el examen, revisa. ¿Y qué Y pasa no. cuando nos devuelve, no devuelve? ¿Qué proceso seguimos? Bueno, algunas veces da para que vea uno la nota que uno se ha sacado. Bueno, a veces hay diferencias con lo que uno piensa el docente y con lo que uno piensa también, digamos, ¿no? Ya. También todo depende de cómo califica el docente, porque si al docente le gusta muchas veces que esté tal y cual a lo que está en el documento, digamos, no lo que dice el texto, exacto, y a veces también al docente le gusta mucho que uno ponga su respuesta en base a lo que uno entendió, lo que uno comprendió, o con un ejemplo, ¿no? Ya. Entonces, ahí también es cuando uno queda con la duda de si está A bien o veces- está mal. Al final de todo tendría que mucha importancia la retroalimentación Ya, muy después bien. de esa evaluación. Ya. A Justamente veces, eso, licenciada, a eso Tito, quería. ¿Sí? a veces, por ejemplo, una persona no se puede, no interpreta bien su respuesta, por ejemplo, no sabe cómo expresar su respuesta. Ya. Entonces, no hay forma, digamos, de explicarle al docente y el docente puede entender de otra forma. Entonces, en la educación tradicional uno no puede argumentar nada, entonces la nota es lo que el docente ha entendido, por ejemplo. Pero en ese asunto, estimado, o sea, si cuando el examen escrito y la respuesta está mal explicada o mal planteada, entonces la respuesta está mal, ¿no? Por eso pienso que hay mucho, más que todo en las carreras de humanidades, muchos exámenes o muchas evaluaciones deberían dejar de ser las tradicionales escritas y tomarlas en forma oral, ¿no? En modalidad de exposición o más o menos como una exposición, porque ese es un déficit de muchas carreras, perdón la redundancia, de humanidades, de que el estudiante no puede expresar escribiendo sus ideas. Y eso hace que el docente entienda, o sea, el docente hace el esfuerzo de entender. Pero si la respuesta está mal escrita o mal explicada, entonces está mal. Entonces, por eso esa es una creatividad que tiene que tomar el docente ahora de hacer que los estudiantes puedan expresar bien su respuesta de otra manera, y viendo que la escrita no es adecuada. A eso me iba. Gracias
respondí a lo que no podía explicar. Gracias. Bueno, el ejemplo, bien, bueno, bien a eso ejemplo. quería Claro. llegar con esta pregunta, ¿ya? O sea, tenemos que darnos cuenta que no siempre todos los tipos de evaluación que nos han podido aplicar son útiles cuando nosotros planificamos, ¿no? Tenemos que saber para qué lo estamos usando. Por ejemplo, si yo quiero que el estudiante desarrolle un saber conocer, puedo tomar un examen escrito, ¿no? Para evaluar si domina los conceptos, pero también en otras áreas puedo hacer otro tipo de actividades donde puedo evaluar tanto la práctica como la teoría, ¿no? Entonces, hay vamos a decir, un abanico de herramientas y técnicas para evaluar, que no solamente en la formación de competencias se centra en un examen. El examen puede ser para un momento que en esta fase, por ejemplo, yo puedo evaluar porque estoy trabajando con mayor énfasis el saber conocer, ¿no? Pero también al tomar un examen, como ustedes decían, a veces el estudiante tiene dudas, dice, no me he calificado bien, ¿no? Entonces ahí tiene que haber un proceso metacognitivo. El docente puede devolver el examen y pedir que sus estudiantes evalúen en qué han fallado, por qué y qué deberían hacer para mejorar, ¿no? Entonces ahí incluso el estudiante ya empieza a pensar que el docente no es el que le está aplazando, sino más bien empieza a evaluar en qué ha fallado, qué es lo que ha faltado. Incluso a veces se dan cuenta que están faltando mucho a clases y no sabe, ¿no? O no tiene los conocimientos necesarios, o es que un día antes al examen no estudió, ¿no? Empiezan a sacar una serie de consecuencias de todo eso y que le permite hacer un proceso de reflexión para mejorar. Entonces el docente ahí tiene que estar para retroalimentar, para crear estas situaciones a través de las distintas estrategias. Entonces, como les decía, en esta fase lo que hacemos es eso, desarrollar conocimientos con preferencia, podemos trabajar el hacer, ser y convivir, pero hacemos énfasis en el saber conocer en esta fase y por lo tanto tenemos que utilizar el reforzamiento de conceptos, de teorías y también corregir errores si es que el estudiante va a aplicar técnicas, por ejemplo, como la exposición, etcétera, ¿no? Sí, adelante. Respecto a lo que estábamos hablando de las evaluaciones, yo un poco difiero de lo que usted piensa y si estoy equivocado me gustaría que me corrija. ¿Ya? Para mí, las evaluaciones o los exámenes son tipos de evidencias, ¿no? Para calificar las competencias adquiridas de los estudiantes. Entonces, yo estoy en contra de que el estudiante tenga una retroalimentación luego de su examen, un examen final, por decirlo. Yo pienso que las retroalimentaciones tienen que darse en el proceso, del curso, del proyecto, hacia el examen. Por eso plantear o sea, temas de evidencias como exposiciones grupales, conversatorios en la clase, para retribuir este tipo de conocimientos y competencias, porque sigo insistiendo que las evaluaciones son como tal, evaluaciones para interpretar las competencias, ¿no? Entonces, sí, pero desde el enfoque de competencias y también de las nuevas teorías de educación, hoy en día la evaluación es continua, ¿no? Por lo tanto, nosotros podemos evaluar y seguir sumando. Entonces, podemos darle ese espacio al estudiante para seguir mejorando, ¿no? Entonces, por eso es que no termina con la evaluación por ejemplo, si le tomas un examen, él puede tener la oportunidad de seguir mejorando en vez a ese proceso metacognitivo, ¿no? Esa es la característica de la formación por competencias, que la evaluación específicamente es continua, de proceso, por lo tanto no hay cortes para hacer, porque cuando hablamos de cortes hablamos, por ejemplo, un examen parcial y ahí terminó todo el proceso, ¿no? Un examen final y ahí terminó el proceso. En cambio, en la formación por competencias hablamos de una evaluación sumativa, ¿no? Una evaluación continua y por eso hablábamos también al inicio de una evaluación diagnóstica, ¿no? Donde en el diagnóstico vamos a identificar qué sabe, en qué estado está entrando nuestro estudiante,
cómo va a salir del módulo a través de las distintas evaluaciones, ¿no? La evaluación evidentemente nos permite valorar si se está logrando o no la competencia, pero también ir reforzando y retroalimentando para que el estudiante siga mejorando hasta terminar el módulo. Entonces, ¿dónde hacemos el corte? Cuando termina el módulo con la evaluación sumativa, es decir, se suma todo el proceso y ese es el resultado del estudiante. Licenciada. Bueno, ¿quieren hacer una pausita? Les dejo a consideración del grupo o continuamos y terminamos como la otra vez 9:15. Vamos Continuemos. a Lice de 10 minutos. Continuemos, Lice. Paremos, por favor. No, continuemos. 10 minutos, Lice. Continuemos, así que vamos más temprano. Continuemos. Ya. Continuemos. Les voy a pedir que dice la mayoría, ¿ya? Continuemos. 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 Ya. Continuemos. Bueno, entonces vamos a pasar a ver la siguiente fase. No sé si hay alguna pregunta más sobre esta fase. Aquí, licenciada, se desarrollan las actividades, por ejemplo, si hay un mapa mental, ahí lo desarrollamos. Si hay actividades del saber hacer también, digamos, ¿no? Exacto, pero damos mayor énfasis al saber conocer, ¿ya? Entonces aquí podemos tomar actividades de la clase magistral, mapas mentales, trabajo en equipo, exposiciones, ¿no? Y además, esas son las actividades. Y las evaluaciones podrían tornarse en evidencias como, por ejemplo, una rúbrica, una lista de cotejo, un examen escrito, ¿no? Un examen oral, pero dependiendo qué es lo que vamos a evaluar. Por eso hablábamos de las 3 columnas, ¿no? Aprendizaje, estrategias con el docente se refieren a las actividades que vamos a realizar en esta fase en el aula en presencia del docente, ¿no? Las actividades autónomas son las tareas que le damos al estudiante para que lo haga fuera de horario de clases, ¿no? Y las evaluación tiene que ver con las evidencias que vamos a plantear para evaluar las actividades. Aquí quiero que quede claro que no todas las actividades evaluamos, solamente aquellas que veamos conveniente que van a evaluar el criterio de verificación que se está trabajando con esas actividades, ¿ya? Esto yo lo voy a revisar una vez hagan su borrador. Vamos a hacer una retroalimentación ahí, pero quiero que quede claro para que ya ustedes planteen así sus actividades en esta fase. Bueno, ¿alguna pregunta más de esta fase? Esta es la fase más larga, vamos a decir, porque aquí, si por ejemplo nuestra materia dura 20 días, 2 días podemos dedicar a la fase de direccionamiento, la fase 1. La fase 2 más o menos implica unos 10 días de trabajo, si son de 20 días, ¿no? Y las otras 2 fases, lo restante. Bueno, eso yo les digo como un tentativo, pero por eso es importante que nosotros manejemos el tiempo, ¿no? Cada actividad tiene un tiempo y cuando nosotros planificamos debemos saber cuánto tiempo van a durar las actividades para poder planificar y no excedernos, no cumplir con lo planificado. El tiempo es muy importante. Aquí, licenciada, aquí iría el cronograma. Vamos a ver, cuando ustedes vayan, voy a volver al formato. Si ustedes ven, aquí van a poner la actividad y aquí tiene que decir cuánto tiempo va a durar esa actividad. Entonces, eso les permite medir a ustedes cuántas actividades están planteando. Ya está. Por favor, su micrófono. Micrófono, por favor. Apague el micrófono. Y yo así le hacía. Hasta que le dije, Beba, oye, deja porque este conectado. Mónica, se escucha su micrófono. Mónica creo que no está en clase. Ya. Por favor, entonces, aquí nosotros debemos manejar el tiempo en las actividades igual, ¿no? Podemos ponerlo por semana o por día, dependiendo cómo lo van a trabajar, pero aquí me permite medir cuánto tiempo va a durar mi fase 1, la fase 2, en semanas o en días o en horas. Entonces, eso nos va a ayudar a que nosotros también sepamos medir el tiempo.
Generalmente una universidad nos dan 3 horas al día, ¿no? Para trabajar, 3 horas reloj. En ese sentido, nosotros debemos también ver qué actividades vamos a hacer para cada día, ¿no? Y cuánto va a durar para que no nos desfasemos a la hora ya de terminar el desarrollo del módulo, ¿no? Entonces, eso es importante tomar en cuenta. ¿Algo más sobre esta fase? Bueno, las otras fases son ya un poco más prácticas, ¿no? La fase de planificación es una de las fases que, como les digo, nos va a llevar a pensar en qué actividades realizar, qué evidencias, y aquí sí tenemos que enlazar los saberes con el problema, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la materia de comportamiento organizacional, entonces veremos los conceptos fundamentales del comportamiento organizacional, o no sé qué otros temas entran, pero relacionándolo al problema y a las actividades que vamos a plantear, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver un video de los problemas que trajo a la sociedad el COVID, digamos, ¿no? Pero además de solamente ver el video, yo tengo que analizar qué conceptos de la materia se están viendo ahí, ¿no? Y cómo nosotros tenemos que enfocar. O sea, son herramientas, recursos que podemos utilizar para desarrollar los saberes con los estudiantes, relacionando el problema del contexto. Bueno, estas otras fases, la fase de ejecución y comunicación, son fases de consolidación, vamos a decir. La ejecución nos permite, en este caso, consolidar la teoría en la práctica, ¿ya? ¿Alguien recuerda a qué aspectos hace referencia la fase de ejecución? Es donde se hace un informe para ejecutar ya todo lo que se ha planeado sobre el proyecto formativo. Ahí se puede hacer correcciones también necesarias cuando se haga la ejecución. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Lice, buenas noches. También se busca que los estudiantes puedan desarrollar los saberes, ¿verdad? Ya. Los saberes establecidos. Ya. Principalmente aquí hacemos énfasis al saber hacer, ¿ya? Si bien trabajamos todos los saberes, pero enfatizamos en el saber hacer. Es decir, aquí en la fase de planificación el estudiante ha aprendido, vamos a decir, la teoría, domina los conceptos, etcétera. Y aquí en la fase de ejecución va a poner en práctica esos conceptos, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto que vimos al inicio, ellos tenían una evidencia de desempeño, ¿no? Esa evidencia tiene que trabajarse en la fase de ejecución. Es decir, a la hora de ejecutar todos los conocimientos, el estudiante debe plasmarlo en una evidencia que al final del módulo tiene que presentarlo. Por ejemplo, en la materia de investigación vamos a realizar una monografía como evidencia. Entonces, en la fase de planificación, yo aprendo la teoría de cómo se hace, puedo ir trabajando paralelamente la práctica de la monografía, pero en esta fase exclusivamente yo tengo que mostrar la autonomía como estudiante al docente de que he aprendido la teoría y lo estoy plasmando en la práctica, ¿no? Ya en un documento que en este caso va a ser la monografía. Entonces, el docente, ¿qué es lo que hace aquí? Tiene que revisar, aclarar dudas, ¿no? Retroalimentar vacíos que hayan quedado del proceso de desarrollo del conocimiento, ¿no? Y principalmente aquí se trabaja de manera colaborativa y se comunica de manera asertiva entre compañeros y con el docente, ¿no? Cuando hablamos de trabajo colaborativo es que el estudiante tiene que empezar a trabajar en grupo. Por eso es recomendable que generalmente, si bien los trabajos a veces no son muy confiables cuando se trabaja en grupo para un docente, es porque no se hace el seguimiento adecuado
y el estudiante a veces aprovecha del trabajo en grupo y elige a una persona para que haga todo el trabajo y el otro no, ¿no? Pero eso se puede controlar con las estrategias de manera que se les pueda dar roles a cada estudiante del grupo para que puedan responder a los trabajos que se va a hacer, ¿no? Además, la evaluación tiene que ser individual, es decir, si bien están trabajando en grupo, se tiene que ver el trabajo en las exposiciones, en los informes que presentan de cada uno de manera individual. Entonces, eso nos permite reforzar el trabajo en equipo, pero también hacer una evaluación individual. Es importante el trabajo en equipo en competencias, ¿por qué? Porque como les decía al inicio, las personas no solo aprendemos del docente, sino también de los compañeros, ¿no? A veces hay compañeros aventajados, ¿no? Que podemos aprovechar para que se puedan consolidar los conocimientos a través del trabajo en grupo. Esto es importante en esta fase. Aquí se puede decir que es la fase donde se resuelve o se contribuye a resolver el problema del contexto. Generalmente aquí nosotros tenemos que buscar, como ya dominamos la teoría como estudiantes, cómo podríamos dar solución al problema. Por ejemplo, el problema de la discriminación y el clima de confianza que se crea en una empresa donde hay personas que enfermaron el COVID-19, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tendremos que ver cómo tendrá que trabajarse el clima, qué tendrá que hacer recursos humanos, el gerente, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que la evidencia de desempeño que están planteando, por eso les decía que deben ser más precisos en su evidencia, debe mostrar esa solución que van a dar aplicando los conocimientos en la práctica, ¿no? Entonces, en la fase de ejecución se trabaja más de manera autónoma el estudiante y el docente solamente retroalimenta, revisa todos los trabajos que va presentando el estudiante. Entonces, a eso se refiere la fase de ejecución. No sé si tienen alguna pregunta. Aquí se van a trabajar entonces las evidencias de desempeño que hemos elaborado. Exacto. Aquí se trabaja esa evidencia exclusivamente y se puede pedir otras evidencias también, pero que vayan a conjuncionar esa evidencia de desempeño, ¿no? Licenciada, una consulta. Adelante. En el ejemplo, la evidencia de desempeño se va desglosando desde la primera fase, o sea, se van pidiendo ciertos pasos secuenciales, pero Claro. por ejemplo, como investigación, como cotejo entre la investigación y los videos. Exacto. O sea, como les decía, en todo el proyecto vamos a trabajar, pero donde ya se va a ver un producto de la evidencia de desempeño, no estoy hablando de las otras evidencias, porque para que el estudiante pueda hacer esta evidencia debe presentar otras. Por ejemplo, de ustedes su evidencia de desempeño es el proyecto formativo, pero hasta el momento ya han hecho otras evidencias, ¿no ve? El mapa mental, han participado en el debate, yo tengo que evaluar con ciertos indicadores de los videos, ¿no? Han analizado, han interpretado los proyectos formativos con un resumen, ¿no? Entonces ahí hay 3 evidencias ya que se están evaluando, pero la evidencia de desempeño va a ser el diseño del proyecto formativo. Entonces todo eso conjunciona a que se pueda desarrollar eso también, porque ya están trabajando la teoría con el mapa mental, con la interpretación de ese resumen, también están viendo ya, están fortaleciendo el saber conocer, ¿no? Y ya ahora, con las actividades que vienen de aquí adelante, ya vamos a entrar a la fase de ejecución, pero también la podemos hacer paralela, como estoy haciendo ahora, por ejemplo, ¿no? Ahora estamos viendo teoría en una clase, pero los otros días, con las tareas que están en la plataforma, tienen que hacerlo la práctica. Y al final de la clase, por ejemplo, voy a fijar con ustedes tutorías con cada grupo en la semana para ver su trabajo, el avance de su trabajo, ¿no? Entonces, esas son las evidencias que nosotros podemos trabajar, pero hay una de desempeño que debemos mostrarlo posteriormente en la fase de comunicación.
¿Se entendió? Sí. Si tienen alguna pregunta, por favor, adelante. Bueno, ¿quedó claro entonces la fase de ejecución? Bueno, entonces, como decíamos, todas las actividades y tanto evidencias tienen que estar articuladas, relacionadas y además deben responder al problema del contexto y a los bloques de contenido, ¿ya? Y la última fase es la fase de comunicación. Como su mismo nombre dice, aquí comunicamos los productos que se tienen que presentar en el módulo. ¿Alguien recuerda qué nos dice esta fase? Sería la presentación del proyecto formativo al final por parte del estudiante. Ya, muy bien. Es donde se socializa toda la información, ¿no? Y se hace una autoevaluación o una evaluación heterogénea, ¿no? Del trabajo que está presentando. Ya. Entonces, como ven, en esta fase vamos a presentar ya productos como estudiantes y el docente también ya tiene que evaluar esos productos. Podemos decir que aquí ya termina el proceso de formación y se hace una evaluación sumativa de todo el proceso, ¿no? Generalmente se socializa los resultados que pueden ser socializados en el aula, al docente, a los compañeros, pero también lo podemos hacer con otro tipo de actividades, por ejemplo, una feria, podemos hacerlo con la invitación de un determinado tribunal que tenga que ver con la temática que se ha trabajado, o también se puede hacer en una empresa, si hemos trabajado el proyecto con una institución, presentando los productos que se han hecho para esa institución. O sea, hay una infinidad de proyectos que nosotros podemos trabajar y en función a ese tipo de proyecto, nosotros también podemos hacer la fase de comunicación, plantear las actividades, ¿no? En resumen, aquí el estudiante presenta su evidencia de desempeño y también se hace un proceso de socialización, porque los proyectos formativos no solamente benefician al estudiante en sí. Dependiendo qué proyecto hemos tomado, podemos nosotros trabajar con estudiantes de otros semestres, con la comunidad, ¿no? Dependiendo cuánto repercute la problemática que se ha elegido para trabajar el proyecto. Entonces, es importante, como ven, hasta el último momento utilizar la autoevaluación, la coevaluación, la evaluación entre compañeros, ¿no? Y también el proceso de evaluación que tiene que hacer el docente de manera sumativa. Entonces, el reforzamiento y la apropiación de conceptos es necesario hasta la última actividad. A veces terminan con la presentación en grupos y lo cerramos ahí. Debemos cerrar la actividad haciendo un análisis, una retroalimentación, de manera que quede claro para el estudiante ese aprendizaje, ¿no? Entonces, como ven, esta fase es la más corta, generalmente dura igual que la primera, 2, 3 días, dependiendo qué tipo de socialización del proyecto vamos a hacer, ¿no? Generalmente si terminamos con una presentación de un informe escrito o tal vez con un examen de eso, termina en un solo día, ¿no? Pero si hacemos una feria, tenemos que organizarnos entre 2, 3 días para armar todo, ¿no? Y dependiendo así de cómo se va a mostrar el proyecto o socializar, va a depender la duración de esta fase, pero también, como pueden ver, es una de las fases cortas, que su mismo nombre nos está sugiriendo ya que tiene que ver con la comunicación. ¿Preguntas? Licenciada. Sí, adelante. En la fase del direccionamiento, donde se plantean los objetivos del proyecto, ¿no? Porque ahí es donde se plantean las metas, objetivos, a dónde uno quiere llegar. ¿Es válido colocar la nota ahí, por ejemplo, en la fase 1? En la fase 1... Como para incentivar, digamos, al estudiante, ¿no? Para darle una motivación al estudiante. ¿Se debe o no se debe colocar la nota ahí? ¿Te refieres a las actividades evaluativas o a decirle cuánto va a valer el proyecto?
a decirle cuánto va a valer el proyecto, cada cosa que vaya a realizar, por ejemplo. Es recomendable porque estamos así mostrando la metodología de cómo se va a trabajar, ¿ya? Entonces, ya como nosotros tenemos planeado todo el proyecto, se les puede decir, vamos a trabajar estas evidencias y esta es la evidencia de desempeño final. Y cada evidencia tiene un valor, un criterio que se evalúa y por lo tanto es importante conocer. Por eso hablamos también de una evaluación cual y cuantitativa en la formación por competencias. Si bien la cualitativa es importante en la formación por competencias, pero también es importante que el estudiante conozca lo cuantitativo para que también él pueda regular su aprendizaje, ¿no? Y pueda también cumplir con las competencias. Gracias, licenciada. Bueno, entonces, como ven, ya hemos visto las 4 fases. Con eso concluimos lo que se entiende como la parte teórica del proyecto formativo. Tenemos 3 tipos de, bueno, vamos a hablar de 2 tipos de actividades y de evidencias que debemos trabajar, ¿no? Actividades presenciales con el docente que pueden ser en el aula o también una visita a un lugar, pero en horario de trabajo con el docente, ¿no? Generalmente estas son las que van a ocupar el mayor tiempo porque son clases con horario que generalmente nos dan para cumplir, ¿no? Y las actividades de aprendizaje ya son tareas que se le da al estudiante que ya la regulación del tiempo depende de la tarea que se ha dado, ¿no? Y por último están las evidencias, que es la evaluación, que generalmente van a estar relacionadas con las actividades que vayamos a plantear acá. Porque estas actividades van a trabajar en los saberes, ¿no? Y también el problema del contexto. Por lo tanto, tenemos que ver cuáles de estas actividades se van a evaluar y en esas recién vamos a plantear las evidencias evaluativas. Bueno, y los recursos los voy a explicar la próxima clase para no complicarlos porque ya ustedes van a tener avanzado su proyecto como primer borrador y es fácil identificar qué relación tiene con recursos y vamos a ver también el enlace de los criterios de verificación con las evidencias, ¿ya? Entonces, por hoy quedamos hasta ahí. No sé si tienen preguntas, dudas. Adelante, porque después me gustaría coordinar con ustedes ya las tutorías que vamos a tener en la semana. Licenciada, disculpe. Sí, adelante. En el caso de lo que hoy estamos presentando, lo que es título, proyecto, problema, usted nos va, lo va a revisar y nos va a decir que está bien o que tenemos que replantear alguna cosa. Exacto. Tienen que entrar a la plataforma. Por favor, el lunes va a estar todo ya revisado. Lo voy a hacer este fin de semana, estas tareas. La de la interpretación, el resumen interpretativo y también lo de datos generales, ¿ya? Entonces, ya el lunes pueden entrar a ver ustedes su retroalimentación del trabajo que han hecho. Entonces podemos hacer cambio a nuestro trabajo. Ajá, claro, con las observaciones que se les haga y seguramente ustedes mismos ya se han dado cuenta hoy día si han cometido algunos errores, ¿no? Con el análisis que hemos hecho del ejemplo que se presentó al inicio. Como les digo, esto va a ir modificándose, ustedes mismos van a ir dándose cuenta. Es así el proceso de aprendizaje, ¿no? Que tal vez en un momento vamos a tener que replantearlo porque estamos dándole otro enfoque, ¿no? Entonces, en eso consiste el diseñar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a tener las diapositivas en la plataforma, licenciada. Ya están en la primera fase, fíjense. Ahí está ya las diapositivas. Desde la anterior clase ya están. Lisa, el video le comenté yo que no se ve, ¿no ve? Y sigue sin poderse ver. ¿Es el video de la clase?
Sí, el video de la clase. No se pudo abrir Y nunca el parece video. que lo subí a YouTube en privado y por eso no lo están viendo. Ahora lo voy a corregir cuando suba esta clase, que también lo he grabado. Ya, Lisa, por favor, porque para retroalimentarnos después es bien útil. Ya, hoy mismo lo voy a verificar eso, ¿ya? Entonces, por favor, voy a llamar lista. Mañana continuaríamos con la última parte teórica y mejor les doy de tarea para que puedan analizar qué día más o menos estaría, porque la próxima tarea es diseñar ya las 4 fases del proyecto, ¿ya? Y yo quisiera antes de la clase, ¿no? Que podamos ir aclarando algunas dudas, si en caso tienen. Y en el mismo día, viernes y sábado, estaríamos revisando, bueno, no sé cuántos grupos son exactamente, porque según los programas analíticos tengo 6 grupos. No sé si quedamos así o faltaba alguien que conforme un equipo. Sí, son 6, Lisa. 6, ¿no? Ya, Sí. entonces vamos a hacer lo siguiente. En esta semana yo les voy a ir dando algunas pautas. Podemos contactarnos por WhatsApp, ¿no? O me hablan y nos contactamos, como son grupos de creo que máximo 4 o 5. Yo estoy solita, licenciada. Igual. Por eso creo que faltaría un grupo porque hay... Pero ya pediste tu programa analítico porque yo me estoy basando en esto. Sí, ya me dio, sí, ya lo hice. Son 6 son entonces. Entonces, para que el viernes en la noche podamos trabajar con 3 equipos y el sábado con otros 3, ¿ya? Esto con el objetivo de que vayan trabajando, esta parte es la más morosa, es la parte práctica ya de poner del proyecto formativo, de la teoría, ¿no? Y necesitamos que ustedes ya lo tengan bien claro el sábado y viernes todo el proyecto para que puedan filmar la siguiente semana sus videos y lo podamos subir a la plataforma, ¿no? Para que el viernes ya vengan todos observando los videos y vamos a hacer una coevaluación y una autoevaluación en la última sesión de clases, ¿ya? Entonces, eso yo les voy a ir orientando la próxima semana y también les voy a ir orientando en las tutorías que vayamos a tener, pero la idea es que podamos plasmar ya todas las actividades, hacer todas las correcciones, ¿no? Para que tengamos un producto final ya terminado, listo para aplicar. Bueno, no nos da el tiempo para poder hacer exposiciones acá, ¿no? Pero con los videos creo que podemos ayudarnos mucho y más bien hacer un debate en las sesiones sincrónicas. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, entonces les voy a llamar lista y vamos a quedar desde qué día nos podríamos contactar para que vaya aclarando algunas dudas que vaya surgiendo en su proyecto. Si es que la tienen, ¿no? Si no la tuvieran, por ahí entendieron todo y logran hacerlo el proyecto, no hay problema. El viernes vamos a tener nuestra sesión, ¿no? Con 3 grupos. Esto para que podamos ver los 3 ejemplos, ¿ya? Por eso les voy a pedir que 3 grupos nos anotemos para el viernes y otros 3 para el sábado. Esto con el objetivo de que se presenten los 3 proyectos y analicemos entre los 3 grupos sus avances y también qué deben mejorar. Y lo mismo vamos a hacer el sábado con los otros 3 grupos. ¿Están de acuerdo? ¿Entendieron? Sí. Ya, muy bien. Voy a llamar lista, por favor. Por favor, les voy a pedir que si bien no, es importante que estén en la sesión, pero no tampoco ingresar al final porque ahí sí vamos a quedar con lagunas para poder trabajar nuestro proyecto, ¿ya? Acaban de entrar hace rato una y ahora otra. Arellano, Carlos Freddy. Presente, licenciada. Argani, Ayrton.
Arteaga Rudy. Presente. ¿Argani estaba? No, no. Sí, presente. Ah, ya. Presente. Ya, está bien. Burgos Patricia. Presente. Cáceres Lola. Cárdenas María Noelia. Presente. Dávila Ana Elizabeth. Presente. García Salvatierra José Luis. Presente. García Velasco Edwin. Y presente, Licen. Gómez Aguirre Patricia. Guzmán Rocha Jordi. Iriarte Cruz Javier. Aquí, licenciada, presente. Loaiza Patricia. Menacho Nayubinka. Presente, Licen. Núñez Tabata. Presente, Licen. Oblitas Gigliola. Presente. Orgaz Narda. Presente, profe. Paniagua Walter. Presente. Pantoja Luis. Presente. Peña Rocío. Quiroga Jenny. Rezo Juan. Rodríguez Néstor. Romero Liz. Romero Liz. Lisleni. Presente, mi audio estaba activando. Salazar Vladimir. Presente, Licen. Taco Emiliano. Torrico María Janet. Presente, licenciada. Urioste Gaby. Presente. Vaca Julio. Presente. Vaca Román Marilisi. Verastegui Ana. Presente, Licen. Villarroel Mónica. Presente, mil disculpas, ¿no? Por la intervención. Zambrana Cristian. Bueno, él pidió. Fue una actividad, licenciada. Está en una actividad de la universidad. Sí, me pidió licencia. Gracias, está bien. Bueno, entonces, por favor, ¿hasta qué día consideran que van a tener su primer borrador para que a partir de ese día yo pueda recibir consultas y así me organice los horarios? Yo estoy trabajando normalmente en el trabajo que estoy contratada, entonces por eso necesito que nos organizamos con tiempo, por favor. ¿Consideran que hasta el día jueves ya podemos tener todos nuestros trabajos? Sí. Ya. Creo que sí. Ya, entonces, para hacer consultas... Hasta el viernes, si puede, por favor. No. Claro, voy a tomar en cuenta jueves y viernes, pero les voy a dar 2 horarios para consultas, ¿ya? Puede ser de 11 a 12, que así me voy a organizar en mis otras actividades, y en la tarde, en la noche, es decir, de 7 a 8 de la noche. ¿Les parece? Ok. Ya, Sí. jueves ¿Qué y... hora? Gracias. Eso sería, Licen, a partir del jueves. Sí, para hacer, me estoy refiriendo para hacer videollamadas. Si me mandan mensaje, yo voy a responder como hemos estado trabajando, pero para hacer ya una videollamada, si quieren que se les aclare y demás, serían esos los horarios. Ah, ya. ¿Ya? Después... Pero esos horarios antes del jueves, disculpe, ¿sí? Los mensajes me pueden mandar, pero y a veces les respondo un poquito tarde, no siempre en el momento, ¿no? Entonces ahí no hay problema, pero sí para hacer ya videollamadas o poder reunirnos con el equipo, serían esos los horarios. ¿Puedes repetir, por favor, de nuevo los horarios? El jueves y viernes sería de 11 de la mañana a 12
tal vez hasta 12:30, ¿no? Y en la noche de 7 a 8:30. ¿Pero jueves también? ¿Cómo? Dice, en todo caso sería el día jueves, ¿no? Y el viernes en la mañana, porque viernes en la noche tendríamos clase, ¿no? Sí. No, ahorita vamos a hablar del viernes y sábado. Como les he dicho, vamos a participar 3 grupos el viernes y 3 el sábado. Ahora, si quieren, pueden asistir todos, pero los que van a exponer, vamos a debatir, son 3 proyectos, ¿ya? Y el sábado otros 3 proyectos para que nos dé el tiempo de verlo, porque si no va a ser difícil que podamos trabajarlo, ¿ya? Además va a ser una exposición así genérica para ver exclusivamente los errores que ha habido, etcétera. Ahora, ¿por qué yo decía que puedan asistir solo 3 para que el otro grupo pueda estar avanzando y el sábado pueda avanzar el otro grupo? Porque a mí me interesa ya que ustedes plasmen en este producto todo lo que se ha aprendido con la teoría. Como han visto, hoy ya terminamos de ver la parte teórica. El próximo va a ser solamente ajustar y ver el tema de evaluación y recursos, nada más. Este fin de semana que viene, entonces, Licen, ¿sería para que presentemos o para que nos apoye y nos observe en lo que es el proyecto que estamos haciendo? Es la presentación del primer borrador, vamos a decirlo así. Ya. Ya para el subsiguiente ya es la presentación final, que ahí ya tienen que presentar grabándose un video, ¿no? Y ya vamos a evaluar en esa clase, va a haber la coevaluación y la autoevaluación. Perfecto. Los videos de la clase, ¿en qué parte de la plataforma los está subiendo, Licen? En la semana que nos corresponde, ahí está. Lo voy a habilitar ahorita, el anterior, que recién me di cuenta que estaba en privado la publicación. Lo voy a poner público. ¿Ya? Licen, una consulta más. ¿Va a subir el ejemplo del video que nos dijo, no? Para poder trabajarlo. Sí, esta semana ya les voy a subir eso y va a estar también la siguiente tarea, ¿no? Que esa tarea vale 30 puntos. Por eso es que necesito yo que presenten el primer borrador ya trabajado. Así que esta semana va a ser un poquito dura para ustedes porque tienen que terminar de planificar las 4 fases. Ya, pero ese primer borrador va a ser hasta la fase 4. Exacto, todo ya, todo completo, que solamente recursos y las evidencias y criterios serían lo que nos faltaría consolidar, que eso se va a ver en la clase también. Licenciada, entonces con todas las observaciones que nos hizo ahora sobre el problema de contexto, el título, la evidencia, tenemos entonces hasta hoy a las 11, creo, ¿no? Exactamente. Ya. Le hice una consulta sobre eso. Por ejemplo, usted ya revisó ahorita nuestro trabajo, soy yo, Inca. ¿Y los otros? Entonces, ya no hizo las observaciones. Entonces, nosotros seguimos trabajando en base a las observaciones que nos dijo o debemos volver a subirlo nuevamente corregido. No, en base a eso tienen que ir subiendo. Ya en el otro trabajo van a corregir, ¿ya? Porque ya han enviado, ¿no ve? Entonces, sí, correcto. Calificación. Ya le hice. Observaciones siempre va a haber, como les digo, y ya en el otro trabajo se tiene que ver los cambios. Ok, gracias, Licen. ¿Y nosotros podemos hacer cambios? Claro, claro. Todos van a poder hacer cambios. Yo les voy a retroalimentar este fin de semana. No, yo digo ahorita para lo que hemos subido. Si les da todavía para editar, porque tienen la opción, pueden hacerlo hasta las 11, tienen tiempo. Dicen una consultita más, el trabajo de grupo, para subirlo ahí, como es de grupo esta presentación, ¿lo sube uno nada más del grupo o cada uno del grupo? ¿Cómo sería? Ya, yo prefiero que lo suban cada uno, aunque sea el mismo, porque así ya tienen su nota ahí, ¿no? Pero de todas maneras, si no lo han hecho, porque he visto que la tarea de ahora no lo han subido así, lo voy a calificar según los nombres que están en la tarea. Ya. Pero para aquí en adelante, mejor si suben todos, para que sí se sepa que están trabajando en equipo, ¿ya? Ya. Sobre el trabajo que mostramos ahora y se observó, entonces,
lo dejamos ahí y ya posteriormente vamos a hacer las correcciones. Claro. Ya, perfecto, gracias. Bueno, entonces con eso terminaríamos, por favor, mañana a las 3 de la tarde para terminar de ver la última parte, ¿ya? Gracias, que tengan buena noches. Gracias, licenciado. Gracias, Licen. Hasta mañana. Mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.